Esta idea del presidente Clavijo puede que sea uno de los asuntos que hoy aborde el presidente de Canarias con el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, en una reunión que se va a producir esta misma mañana en Santa Cruz de Tenerife. Han pasado apenas 5 días desde que se conformara el nuevo gobierno de Canarias, pero parece que se abre ahora sí un nuevo tiempo de entendimiento entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal, que podría comenzar precisamente por esa reunión de esta mañana. Vamos a preguntárselo al propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Está con nosotros. Bienvenido a Buenos Días Canarias. Bien hallado, ante todo. muchas gracias. Una reunión que supone un gesto, ministro, ¿no? Porque es la primera reunión oficial que mantiene el presidente de Canarias en estos momentos. Sí, pero no solo un gesto, sino que yo creo que es necesario también. Creo que es muy bueno que haya las mejores relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y, sobre todo, que podamos unir esfuerzos, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, para intentar dar solución a los problemas graves y serios que todavía hay en Canarias. No estamos en un momento cualquiera, ni siquiera para Canarias, tampoco para el resto de España. Quizá esta reunión pueda servir para desbloquear diversas cuestiones que estuvieron bloqueadas mucho tiempo. ¿Cuáles fueron las causas? Las ha apuntado usted en numerosas ocasiones. ¿Se pueden solucionar con el nuevo Ejecutivo conformado desde hace unos días? Bueno, yo pienso que sí, siempre que haya voluntad. Es verdad que hay todavía cuestiones pendientes en el ámbito de la industria, de la energía, del turismo, de las telecomunicaciones, de las infraestructuras, en muchos ámbitos en los cuales yo creo que si conjuntamente Gobierno de Canarias y Gobierno de España ponemos en común los esfuerzos que tenemos que hacer, puede haber solución para ellos. ¿Será la oposición del Partido Popular una oposición colaboradora pero firme, como afirmó el portavoz cuando escuchamos su intervención? Siempre ha sido una oposición determinante, ¿no? Allí donde hemos estado, pero eso no nos impide el dar nuestra aprobación a aquellas iniciativas que consideramos que son buenas para la comunidad autónoma de Canarias, y en la medida en la que el Gobierno haga propuestas que creamos que van en la buena dirección, sin ninguna duda las vamos a apoyar. Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la elaboración de los presupuestos generales del Estado. En lo alto de la agenda del presidente Clavijo estaba pues que se pudieran aumentar pues la inversión en Canarias para ayudar también a reactivar la economía del archipiélago. ¿Es optimista al respecto? Mire, ahora hay mayor margen de maniobra desde el punto de vista de las cuentas públicas, entre otras cosas porque a lo largo de estos últimos 3 años y medio se ha ido haciendo una tarea de reducción del desequilibrio, del agujero, en definitiva, financiero que había en las cuentas públicas, pero no digo solo del Estado, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Y al propio tiempo, ahora mejora la economía, mejora creciendo, y al crecer pues se ingresan más, y al ingresarse más se dispone de más recursos, por lo tanto el margen de maniobra va a ser mayor. Ahora se atisba una cierta recuperación económica. ¿Eso también está ocurriendo aquí en Canarias? ¿Es una realidad que puede quedar de alguna manera enturbiada por el caso griego, o España va al margen? Bueno, afortunadamente hay una buena noticia, y es que en el día de ayer se cerró un acuerdo con Grecia, un acuerdo en virtud del cual Grecia no solo se compromete a cumplir los compromisos que asume con el resto de la Unión Europea, sino que además se compromete a llevarlo en cuestión de días a su Parlamento para que sea el Parlamento quien apruebe ese tipo de reformas y de medidas que tienen que hacer, por una razón muy sencilla, y es porque a lo largo de estos últimos 6 meses, el nuevo gobierno de Grecia, que se inició en el mes de febrero de este año, ha dado un giro total a la política que se llevaba en Grecia, de tal forma que Grecia, después de 6 años de mucha penuria económica, de caída en el crecimiento económico, en el año 2014 había empezado a crecer otra vez, y había una previsión de que en este año 2015 iba a crecer mucho más, pero todo eso se fue al traste porque este gobierno giró totalmente la política y ha llevado a la sociedad griega pues a una situación francamente dramática y muy dañina. Hemos visto las colas que había en los cajeros automáticos de Grecia simplemente para que cada uno pudiera sacar el dinero que le pertenecía. Vamos a regresar a Canarias para hablar de turismo, porque precisamente pues será ese uno de los asuntos que aborde con el presidente Clavijo. Y con respecto a esas palabras que le escuchamos decir, a cuenta de limitar el número de turistas, aunque luego matizó esas palabras, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Ha podido hablar con el propio presidente sobre esta cuestión? Sobre esta cuestión no, pero voy a hablar hoy, ¿no? Va a ser de las cuestiones que vamos a hablar, lógicamente, del turismo, porque el turismo es el primer sector de la economía de Canarias, ¿no? Algo alrededor de un 30% de toda la economía canaria depende del turismo. Está habiendo un año turístico extraordinario, pero
pero yo no le he escuchado decir que se vaya a poner un número limitado de turistas a partir del cual, si hay un turista adicional que quiera venir, pues ya no puede venir hasta que no se vaya uno de los que está dentro. Yo creo que ese planteamiento no lo ha hecho. Cuestión distinta es que tengamos el objetivo compartido de intentar aumentar el gasto que cada turista que viene a Canarias haga. Pero desde luego una cosa es que se gaste más y otra cosa es decir, en Canarias solo caben 10 millones, o 11 millones o 12 millones de turistas, porque esta es una cuestión que debe, en primer lugar, creo que debe regular el propio mercado y luego creo que las islas, a través de los gobiernos insulares y de los cabildos, deben tener un mayor protagonismo en todo lo que es la planificación de las infraestructuras en general y particularmente las que tienen que ver con el turismo. Pues vamos a estar hoy muy atentos a esa reunión que va a mantener con el presidente Clavijo, pero hablemos también de otras cuestiones interesantes que tienen que ver con el año electoral que que hemos pasado, que estamos pasando y que va a concluir con unas elecciones generales. No son unas elecciones generales cualquiera, señor Soria, porque hay irrupción de nuevas fuerzas políticas, porque su partido ha tenido unos resultados, son los que han reflexionado por el retroceso que han supuesto. ¿Cómo se lo plantean? Pese a todo, hay encuestas que lo señalan como primera fuerza política a 3 puntos del PSOE. Salió una ayer para el diario.es. Bueno, no solo encuestas, sino que no hay ninguna encuesta, al menos que yo conozca, que no siga diciendo que el Partido Popular va a ser la primera fuerza política, solo que con una gran pérdida de votos en relación a las elecciones del año 2011, pues muy probablemente vinculado, en primer lugar, a las medidas que hemos tenido que tomar a lo largo de estos 3 años y medio para cumplir con el compromiso que teníamos con la sociedad española. Y ese compromiso era sacar a la economía española del pozo en el que estaba. ¿Lo hemos cumplido? Pues fíjese, hace 3 años y medio la economía española estaba sumida en la mayor recesión y crisis económica que hemos conocido nunca y hoy la economía española es la que más crece en todo el mundo de entre las economías avanzadas. Hace 3 años y medio, cada día en España se destruían 2.200 empleos, cada día. Habían 2.200 personas que cuando se despertaban estaban afiliadas a la Seguridad Social y por la noche al acostarse estaban en situación de paro. Hoy esa situación ha tornado en creación de empleo, lo cual no quiere decir que se haya superado el drama y la tragedia de 4.200.000 personas que todavía están en desempleo. Lo que hay que hacer es persistir en ese tipo de políticas para que de aquí a 4 años en España haya 20 millones de personas trabajando y eso nos hará introducir en lo que será probablemente un círculo virtuoso de la economía española y también de la Canaria. Con respecto a las elecciones generales y a las perspectivas de su partido, y aquí en Canarias, un mes y algo ya pasado después de las elecciones, después de haber tenido pues, unos resultados que ustedes mismos calificaron como malos, ¿cómo ha sido el proceso de reflexión desde aquí de Canarias? Bueno, estamos haciendo un trabajo muy intenso después de haber, en primer lugar, no solo reconocido, obviamente, sino también asumido lo que ha sido un retroceso, pues el mayor que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años en Canarias. Hemos pasado de ser la primera fuerza política a ser la tercera, hemos perdido 120.000 votos, una gran parte de esos votos se han ido a la formación política Ciudadanos. Es verdad que esos votos que se han restado al Partido Popular, luego por la ley electoral que hay en Canarias, no han sido útiles a la hora de conformar escaños en el Parlamento de Canarias, pero ahí se nos han ido 55.000 votos y otros tantos se nos han ido a la abstención. ¿Por qué? Pues porque a pesar de esa mejora económica, pues hay muchas personas que eran votantes del Partido Popular que están molestas con el Partido Popular, pero por un tema de actitudes, por no haber abordado o no haber gestionado los temas de la corrupción de una manera mucho más directa, por no haber tenido una política de mucha más cercanía a los ciudadanos y eso nos ha pasado factura. Por tanto, vamos a incidir justamente en esos factores de pedagogía, de explicación, de dar más la cara, de salir, de estar en la calle, de estar más con las personas y eso es lo que ya estamos haciendo. Dijo usted en su momento que no se planteaba dejar el partido, aunque reconocía esos malos resultados. ¿Cree que la gente, que sus votantes han entendido esa decisión de permanecer al frente del partido cuando a lo mejor en otros partidos y en otras circunstancias sí que pues dejan paso a otras personas? Bueno, yo quiero decir que sobre todo cuando las cosas van mal es cuando nunca hay que abandonar el barco. Cuando las cosas van mal es justamente cuando hay que estar, es cuando más hay que trabajar, es cuando hay que remangarse todavía más y empujar el carro. Yo creo que cuando hay un resultado adverso no hay que salir corriendo, hay que permanecer y hay que intentar revertir la situación, que es lo que yo estoy haciendo. En cualquier caso hemos visto a su partido inmerso en un proceso de cambio, que es la palabra de moda que utilizan todos los partidos prácticamente en la conferencia política
política con muchas diferencias, con muchas ideas nuevas. Entre otras, se ha abierto la puerta a la democracia, a cambiar la manera de escoger a los líderes. No estamos hablando de primarias, pero sí de otra manera. Esto puede ser un paso adelante que les reconcilie con los ciudadanos también aquí en Canarias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cada partido tiene su procedimiento para elegir a sus candidatos, a sus cargos, lo cual no quiere decir que uno sea más democrático que otro, sino simplemente que son procedimientos todos democráticos que están además avalados por los respectivos órganos del partido. En la conferencia política que hemos tenido este fin de semana hemos debatido ideas nuevas, efectivamente, para decir cómo podemos implicar más en la participación directa a los afiliados, a los militantes y a los simpatizantes, cómo podemos limitar, por ejemplo, el número de años que un cargo político pueda estar en una determinada responsabilidad, cómo podemos recabar más la opinión de quienes conforman todo el partido para hacer determinadas propuestas. Y esas ideas que hemos debatido allí, ahora cuando venga el siguiente congreso, que será después de las elecciones, será el momento de plasmarlos o no, porque depende de lo que vote la, digamos, masa de compromisarios en ese congreso, podamos votarlos e incorporarlos a los estatutos del partido. Hay muchísimas cuestiones que nos gustaría abordar con usted, pero como el tiempo es poco, sí que me gustaría tratar ese asunto ya en su condición de ministro de Industria y Energía, que tiene que ver con la subida de la luz, porque es una cuestión de la que hemos hablado muchísimo en este Buenos Días Canarias. Ahora hay una bajada del 2,2%. Hay muchos analistas que lo han calificado de electoralista por el momento en el que está colocada. ¿Es así, señor Soria? ¿Una manera de compensar a los ciudadanos que han visto incrementada su factura? No, en absoluto. Los ciudadanos vieron incrementada su factura entre el 2004 y el 2012, por tanto también durante el primer año de esta legislatura. La factura aumentó en términos acumulados un 80%, pero ha bajado en 2013 y ha bajado en 2014. En el año 2015 veremos, pero ahora lo que hemos hecho es que en la parte de la factura que depende del gobierno, porque hay una parte que no depende del gobierno, en esa, como consecuencia de que hay un margen, y hay margen porque están dando efecto a las reformas que hemos hecho, entonces descargamos al consumidor de una parte de lo que es lo que está pagando, y es una bajada del 2,2% entre agosto y el mes de diciembre, y el próximo año se aplicará esa rebaja, pero a los 12 meses del año. Una manera de compensar pues esa subida que fue grande. No se hace por el hecho de compensar, se hace porque ahora hay margen donde antes no había. No se trata de decir porque no hay nada que pueda compensar un incremento del 82% en la factura de la luz, que es lo que ocurrió, insisto, 2004 al 2012. No hay manera de compensarlo. Lo que ocurre es que si el gobierno tiene margen para, en la parte que depende del gobierno, disminuirla, pues lo hacemos como lo hemos hecho. Y yo creo que por eso no debería molestarse nadie, con franqueza. Hay otra cuestión que sin duda se plantea como el principal reto para Canarias, para el resto de España, que es la progresiva implantación de las energías renovables. Ha habido mucha polémica también, señor Soria, con ese decreto que penalizaba hasta cierto punto el autoconsumo. Ha habido modificaciones al respecto para favorecer incluso que los pequeños consumidores sí que pudieran pues acudir a este tipo de energía. ¿Cómo ve esta cuestión? Porque ha habido alegaciones muchísimas esta cuestión. Sí, pero es justamente al contrario. Nunca nadie antes, ningún gobierno en España, había regulado la posibilidad de autoconsumir, autoproducir y autoconsumir energía eléctrica más que este gobierno. Lo hizo en el año 2013 con una nueva ley del sector eléctrico y ahora lo vamos a desarrollar en un Real Decreto que voy a llevar próximamente al Consejo de Ministros. Por tanto, es la primera vez y lo que decimos es cualquier consumidor que quiera olvidarse del sistema eléctrico, es decir, quiera olvidarse de la compañía que suministra, por ejemplo, electricidad en Canarias, quiera olvidarse de pagar impuestos de electricidad y quiera olvidarse de pagar todo tipo de otros costes de peaje, etcétera, se pone una placa solar en su casa, si es una casa unifamiliar, claro, porque esto no vale en un edificio donde hayan viviendo 50 familias. Se quiere instalar su placa, lo que produce con la placa solar es lo que consume y no paga absolutamente nada más. Ahora bien, si aparte de producir y consumir con esa placa quiere también estar enganchado al resto del sistema que estamos pagando todo lo demás, pues entonces tiene que contribuir a eso también, porque si no, el resto le estaría pagando una parte de su consumo. Eso sí, las empresas que se dedican a este sector de la fotovoltaica han estado muy enfadadas con esta cuestión. Ahí usted ha dado exactamente en el kit de la cuestión. Mire, todo esto en el fondo es un negocio y es bueno que sea un negocio, porque todo eso va a generar actividad y va a generar empleo. Pero hay que poner determinadas condiciones para que eso no se convierta en que unos consumidores consumen electricidad a costa de otros, sino que cada uno pague por aquello que consume y por aquello que del sistema eléctrico está utilizando.
Quedan muchas cuestiones, esperemos que tengamos ocasión de volver a hablar, señor Soria, pero sí que nos gustaría preguntarle por su futuro más inmediato. Si quiere permanecer al frente del Partido Popular en Canarias, si tiene otros planes, seguramente no nos los podrá adelantar, ¿o sí? Ni me lo he planteado. Lo que me planteo, a ver, en política, pues efectivamente, cuando un mes, 2 meses, 3 meses, pues puede parecer una eternidad, y ciertamente lo es. Ahora estamos a unos 4 o 5 meses de las próximas elecciones generales, y toda mi tarea política, no digo la del ministerio, del día a día, ¿no?, pero toda mi tarea política de partido está centrada, en primer lugar, en volver a ser la primera fuerza política en España y en Canarias, ganar las elecciones en España y en Canarias, y además obtener el mejor resultado para que Mariano Rajoy vuelva a ser el presidente del Gobierno de España. Señor Soria, le esperamos en este plató, cualquier otra ocasión. Gracias, muy buenos días.